Buenas noches, hermanos. En este tiempo vamos a leer la palabra de Dios y nuestra lectura será en el Salmos 25, verso del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios nos bendiga con su palabra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Dice esta preciosa alabanza que vamos a entonar. Ven conmigo a la casa de Dios a celebrar juntos el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarlo con regocijo y gozo en nuestros corazones. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Tú eres digno, Dios. Acompáñenos ahí en sus casas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su
celebraremos en tu casa. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos. Una vez más, cántalo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en tu casa, Señor, en la casa de Dios, en tu casa, Señor. Queremos darte la gloria y la honra solo a ti, Señor Jesús. Queremos levantar nuestras manos en adoración. Solo tú llenas nuestro corazón con tu presencia. Cántalo ahí en tu casa, en el lugar donde estés. Levanta tu adoración al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz ascender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor, te damos la gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
trascender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y todo el honor. Te adoramos a ti, Señor. Digno, digno, no hay nadie como tú. Sí, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, precioso Jesús, Cordero Santo. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, solo tú. Solo tú, Señor. Solo a ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Buenas tardes, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir su palabra. Queremos meditar un momento en la escritura y que juntos podamos salir adelante. Queremos saludar a los hermanos y amigos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera aquí en La Esperanza. Estamos muy contentos. Queremos saludar también a los familiares que se van conectando en este momento. Que sea Dios el que nos pueda estar enseñando todas las cosas. Y queremos pedirles también, si tienen una Biblia cerca, que puedan buscarla para poder tener este tiempo de compartir juntos la palabra del Señor. Y queremos animarnos para estar pendientes de la voz de Dios. Lo que el Señor nos pueda hablar, podamos entenderla y ponerla en práctica. Vamos a iniciar una palabra de oración. Les animamos a que nos acompañen, cerrando sus ojos, inclinando sus rostros en señal de reverencia. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Dios bendito por este privilegio que nos das de compartir, Señor, juntos con mis amigos y hermanos en Cristo. Queremos agradecerte, reconocer nuestra vida delante de tu presencia. Solamente tú eres Dios, así que confiamos plenamente en lo que tú harás, en tu gracia y en tu misericordia y de cómo nos estás guiando en todo momento, Señor. Gracias, Padre, toma control absoluto de este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, vamos a buscar entonces en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Qué interesante la palabra de Dios y qué oportuna para estos tiempos. Estamos enfrentando situaciones difíciles a causa de la pandemia y situaciones en las cuales aún nuestra iglesia no puede ser abierta, ¿no? El Estado ha dado un decreto ley que permite que podamos estar abriendo la iglesia, pero no podemos hacer cultos y no podemos todavía estar ahí reuniendo a los hermanos en Cristo. Bueno, son cosas que se han ido dando y sucediendo en esta realidad que vivimos, pero queremos centrarnos un momento en la palabra del Señor y queremos juntarnos como hermanos, como iglesia, para orar y pedirle a Dios que Él sea el que pueda mostrar su voluntad en todo y que Dios pueda mostrarnos el camino. En otros países ya las iglesias han estado abiertas y las personas pueden ir y recibir la ayuda de Dios. La realidad que nosotros tenemos en nuestra iglesia es que las personas ya necesitan ayuda espiritual y de una u otra manera nosotros por medio del Facebook estamos alcanzando las prédicas, pero esto no alcanza la totalidad de nuestra iglesia, pero seguimos confiando en que el Señor nos va a mostrar el camino y nos va a mostrar las cosas que debemos hacer. Pero la palabra de Dios siempre tiene que ser predicada en todo momento y siempre tenemos que entender que el Señor nos guardará en cualquier circunstancia difícil. Cuando ahora tengamos que ir a reunirnos en la iglesia, confiando plenamente que el Señor tiene control de todo. Es el tiempo de oración. Es el tiempo en el cual nosotros vamos a dirigirnos al Señor y vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios como pueblo santo del Señor, que el Señor intervenga, que el Señor nos muestre su voluntad y que el Señor derribe todo obstáculo. Sí, porque no de todos es la fe. Pareciera que nuestras autoridades no consideran la importancia acerca de Dios para las personas y las decisiones que ellos toman solamente están considerando desde el aspecto humano y no consideran desde el aspecto espiritual. Las personas necesitan ayuda espiritual y es eso lo que nosotros vamos a entender en este tiempo. ¿Y cómo vamos a disponernos para orar? ¿Y cómo vamos a disponernos para hacer la voluntad del Señor, entendiendo los planes que Dios tiene para nosotros como iglesia? Y eso es cuando nosotros nos vamos a dirigir al Señor y vamos a pedirle a Dios fervorosamente que Él pueda obrar con poder en la vida de nuestras autoridades y que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios va a dirigir los corazones de las personas a que se haga su voluntad y que nosotros como iglesia aprendamos a tener paciencia. Qué interesante es porque cuando Dios está obrando, se ve el poder de Dios en toda la sociedad. Por eso necesitamos que como iglesia nosotros encaminemos todo nuestro esfuerzo a perseverar en oración y a pedirle a Dios que Él siga obrando con poder en la vida de nuestras autoridades y en nuestra vida también y en la vida de la iglesia también, para poder tener la seguridad y la fortaleza de ir a nuestras reuniones y de exaltar el nombre de Cristo y de darle gloria al Señor. ¿Ya? Porque cuando se une la iglesia como pueblo de Dios, estudiamos la palabra del Señor. Cuando se une la iglesia como pueblo de Dios, nos rendimos ante el Señor y declaramos las maravillas de Dios. Y es el Señor que por medio de sus palabras nos alimenta y nos sostiene. Por eso es importante que nosotros podamos reunirnos. Ahora nosotros tenemos que interceder en el trono de la gracia de Dios y pedirle a Dios que Él con su poder intervenga para que nos permitan reunirnos en la iglesia. Y lo que nosotros podemos hacer es estar ante la presencia del Señor, rendidos y esperando que el Señor nos permita seguir realizando nuestros cultos y predicando la palabra de Dios también en nuestro templo.
Toda esta situación de la pandemia ha permitido que nosotros, por herramientas como el Facebook, como el Zoom y otros medios, podamos predicar la palabra. Y es algo muy bueno, pero nos falta la iglesia. Nos falta el centro donde nuestros hermanos se congregan para poder exaltar el nombre de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir orando, seguir intercediendo, para que nada impida que el Evangelio llegue a las personas. Y entonces es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver derribado todo obstáculo del enemigo que no nos deja avanzar. Vamos a tener que enfrentar el mal de esta sociedad. Y el mal de esta sociedad es el pecado. Y el pecado ha crecido, mis hermanos, de una manera muy grande. Muy grande. Vemos pecado y vemos maldad en todo sentido. Desde nuestras autoridades, desde el rango más alto de nuestro presidente, hasta los más pequeños que nosotros vemos también en nuestros municipios y en todo lo que nos rodea en base a autoridad. Es triste, pero ahí tenemos que nosotros clamar a Dios, porque Dios es un Dios de la verdad, Dios es un Dios que nos ayuda, y así que permitirá que nosotros vayamos al templo a predicar el Evangelio. Señor es el que derrota todo enemigo, porque como dice la Escritura, no de todos es la fe. Y entonces el Señor nos va a abrir camino para que nosotros podamos otra vez estar ahí, en Él, resistiendo, enfrentando todo, pero firmes en el Señor. El Señor nos anima, nos alienta a sostenernos en la gracia de Dios. En todo este tiempo, en todas las dificultades, aun cuando esta pandemia ha golpeado fuerte a las familias, nos hemos sostenido en la gracia del Señor. Y el Señor ha sido fiel con nosotros. Y ahí en lo más difícil, cuando las familias han caído en desesperación, en hambre, en tristeza y en muchos dolores, el Señor nos ha sostenido. Porque la promesa del Señor es, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y el Señor lo ha cumplido. Él es nuestro buen pastor. Y el buen pastor la vida da por las ovejas y el Señor lo ha cumplido. Entonces nosotros vemos que estamos seguros en Dios, que las promesas de Dios son ciertas y que el Señor se ha mostrado con poder y gloria. Eso nos ha dado confianza y nos ha fortalecido para seguir adelante. Pero aún faltan abrir los templos. Aún falta que nosotros podamos ir con esa libertad ante el Señor, a orar y adorarle, junto con todos nuestros hermanos, desde los más chiquitines hasta los más grandes. Y el Señor es el que va a abrirnos camino en toda esta pandemia y en toda esta dificultad que nosotros estamos viviendo. Por eso les pedimos que oren. Por eso pedimos que pongamos nuestra confianza en el Señor. Por eso pedimos que Dios derrame bendiciones espirituales para que nosotros podamos seguir adelante. Ya no podemos estar atrapados en el pecado, en la miseria y en todos estos actos de maldad que nosotros vemos en el mundo. Tenemos que aprender a tener ese amor verdadero por el Señor, esa fe en el Señor. Porque si no tenemos ese amor, no hay fe en el Señor. Debemos orar fervientemente para que nuestra vida esté respaldada por el Señor. Y tenemos que orar por nuestras autoridades, porque el Señor dice, oren por toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Así que hay que orar para que el Señor derribe todo obstáculo del enemigo y las personas podamos todos juntarnos y poder alabar el nombre del Señor. El Señor va a dirigir nuestros corazones en el tiempo de la oración. Cuando nosotros nos rendimos ante el Señor, nosotros dejamos que sea el Señor el que nos guíe en todo momento. Necesitamos apoyarnos en el Señor. Necesitamos nosotros predicar el Evangelio en nuestro templo. Necesitamos ver a los hermanos reunidos glorificando el nombre de Dios. Dios es un Dios que nos muestra su gracia y su misericordia en todo. Dios es un Dios que nos muestra su paz, su paciencia, su bondad en toda circunstancia. Dios es aquel que nos hace aptos para hacer su voluntad, su buena voluntad. Y entonces a Él sea la gloria y la honra. Por eso le pedimos que nosotros podamos interceder ante el Señor.
orando en todo tiempo, para que la palabra de Dios siga siendo predicada, para que no haya obstáculos, sino para que todos nosotros podamos seguir nuestro llamado, cumplir nuestro ministerio. El Señor nos abrirá puertas y el Señor nos protegerá. Hermanos, y cuando tú tengas la oportunidad de ir a la iglesia, pues ve con confianza, con tranquilidad, porque el Señor toma control absoluto de todo. El domingo es donde el pueblo de Dios se va a ir movilizando para ir a su encuentro de comunión en la casa del Señor con todos los hermanos. Y eso es lo más importante. El Señor nos ha dado nuestro ministerio y hay que mantenerlo firme, sin desviarnos para ningún lado, sin desanimarnos, sin incertidumbre. Pero ahí está la esperanza en Dios de cumplir con todo lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor es fiel y hasta ahora nos ha guardado y hasta ahora nos ha sostenido. Entonces, si el Señor nos ha guardado y nos ha sostenido, pues hay que ir ante su presencia a darle gracias, a darle el reconocimiento. Y aun cuando encontremos obstáculos en la vida, y aun cuando hasta ahora no nos permitan hacer cultos en nuestra iglesia, pues seguiremos ante el Señor, porque el Señor es el Todopoderoso, el Señor es Jehová de los ejércitos, y el Señor va delante de su pueblo, y el Señor nos sostiene. Por eso tenemos que cumplir en todo su voluntad y tenemos que aprender a descansar en Él. Ya vendrán los momentos donde el pueblo de Dios se gozará en victoria en el Señor, porque hemos confiado en Él. No tendremos temor de nada, ni de la muerte, ni de circunstancias difíciles, ni de crisis, porque el Señor nos levanta con poder en su gloria. Y el Señor es el que obra en nuestra vida, porque seguimos obedeciendo su palabra y seguimos confiando en Él. Por eso necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor y necesitamos rendirnos ante su presencia siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Y esto es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar como testimonio. Nuestro testimonio, hermanos, ahí está en juego. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. Así que yo te animo, hermano, amigo, tal vez ahí en tu casa o tal vez con las personas que te relaciones, tal vez eres un comerciante, tal vez eres una persona que atiende a otros. En cualquier circunstancia necesitamos seguir predicando el Evangelio, necesitamos seguir dándole gloria a Dios. Y el Señor es el que va a obrar con poder en nuestra vida. El Señor es el que nos va a cuidar, nos va a guardar. El Señor nos va a sostener siempre, en todo momento. Así que les animamos a seguir meditando en las cosas del Señor. Y hay que unirnos ahora en oración. Es nuestro tiempo para clamar ante su presencia y esperar que Él pueda obrar en nuestra vida y en nuestras familias también. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6. Verso 18 y 19. Efesios capítulo 6, versos 18 y 19. Bien, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Oración. Oración para que Él siga cumpliendo su ministerio. Oración para que siga siendo predicada la palabra de Dios. ¿Sabes? Necesitamos unirnos en oración toda la iglesia. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos enfrentar estas crisis con la palabra del Señor. No hay otra forma, mi hermano. Por eso, cuando se habla en las iglesias, tiene que abrirse para hacer los cultos. Podemos cumplir con todas las medidas de bioseguridad que nos da el Estado. Podemos cumplirlas con todos, con el distanciamiento, con la mascarilla, con el aforo reducido. Pero tenemos que hacer nuestro culto para el Señor. Tenemos que seguir adelante con el Señor, frente a toda esta oposición. ¿Sabes? Esta oposición es espiritual. Atrás de todo esto está el enemigo. Pero nosotros vamos a seguir firmes y esperamos que todos podamos estar unidos en el Señor, confiando. Si oramos
puesta nuestra confianza y nuestra fe en el Señor abrirá los templos para la gloria y la honra de su nombre. Y entonces es ahí donde el Señor nos va a guiar. Es ahí donde el Señor nos va a mostrar el camino. Así que les animamos, hermanos. Hay que orar. Hay que juntarnos en el Señor. Y hay que pedirle a Dios que nos dé la cobertura. Tenemos un ministerio, tenemos una obra que el Señor nos ha encargado. Pues hay que hacer su voluntad, pero estar bajo su cobertura durante todo este tiempo. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 13 y vamos a ir recordando un poquito lo que el Señor nos ha encargado y qué es lo que nosotros debemos hacer. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Bien, mis hermanos, el Señor nos ha encargado un ministerio. El Señor nos ha dado la responsabilidad de predicar su palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que rendirnos ante el Señor y estar bajo su cobertura. El Dios de paz, el gran pastor, nos hará aptos en toda buena obra para enfrentar este tiempo difícil, hermano. Para enfrentar esta situación donde las iglesias aún están cerradas. Son las situaciones que tenemos que enfrentar. ¿Esto está en la voluntad de Dios? Sí está en la voluntad de Dios. No podemos nosotros evadirla, no podemos evitarla, pero sí podemos orar para que el Señor en su gracia en algún momento nos permita ir a su casa con libertad, todos nosotros, para adorarle a Él. Y entonces eso es lo que nosotros debemos estar, bajo la cobertura del Señor para seguir desarrollando su ministerio, haciendo en todo su voluntad. Si la voluntad de Dios es que en este tiempo todavía no vayamos a su casa, pues así lo entenderemos y tendremos que seguir adelante. Pero nosotros somos hombres de fe y necesitamos apoyarnos en el Señor. Necesitamos orar para que pueda abrirse nuestro templo para predicar la palabra y para que el evangelio corra y la palabra de Dios sea glorificada y nada nos pueda detener en hacer la obra del Señor. Así que seguiremos adelante, pero seguiremos en la voluntad del Señor. El llamado del ministerio tiene que cumplirse. Aún seguiremos por estas tecnologías en las redes sociales, ahí en el internet, pero seguiremos porque el Señor nos ha llamado a predicar su palabra y a entender los tiempos y los difíciles y a soportarlos en el Señor. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, mis hermanos. Y así que nosotros tenemos que seguir adelante predicando la palabra. Tenemos que apoyarnos y sostenernos en el Señor. Estos son los tiempos que el Señor nos permite. Estos son los momentos que el Señor nos da. No tenemos otra opción. No tenemos otra oportunidad. Pero el Señor es el que nos va a abrir camino en algún momento. Y el Señor es el que nos da la cobertura, recuerda. Él es el Dios de paz. Y Él es el Dios que nos va a mostrar el camino en todas las cosas. Vamos a buscar en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Ya, dice la palabra del Señor. Por lo cual, asimismo padezco.
Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué interesante. Yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él puede guardar mi depósito para aquel día. Qué interesante. Frente a toda la oposición, frente a toda la obra del enemigo, la obra de maldad que está rondando nuestra vida actualmente, el Señor es el que nos protege. El Señor es el que nos sostiene y el Señor es el que nos ayuda a seguir adelante. Estamos en las manos del Señor desde ahora y para siempre. ¿Y saben quién nos dará la victoria? El Señor. Por eso tenemos que confiar en Dios. El Señor nos va a dar toda la capacidad espiritual, toda la fortaleza que necesitamos para seguir adelante con Él. Solo Dios puede ayudarnos y solo Dios abrirá la puerta de nuestra iglesia para entender todo lo que Él tiene para nuestra vida. Así que dependemos del Señor, estamos en las manos del Señor y estamos confiando en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida desde ahora y para siempre. Y esa es su voluntad. Y en esto nosotros tenemos que seguir adelante, esperando en el Señor siempre y confiando en que Él es el que nos va a permitir a nosotros seguir adelante. No estamos solos, el Señor sigue ayudándonos. Por eso el Señor nos muestra su gracia y su misericordia en todo. Vamos a buscar en Salmos 23, verso 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué interesante. Mi hermano, frente a todo este tiempo difícil que estamos enfrentando, el Señor sigue estando con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Tenemos que seguir confiando en Él en toda circunstancia, aún en el peligro de muerte. ¿Sabes? Todo esto del coronavirus y todo esto aún no ha pasado. ¿Ya? Y es cierto que está bajando los contagios, es cierto que ya no hay tantas personas que mueren, pero aún está ahí el virus rondando. Y aún cuando se escucha la segunda ola de contagios de este coronavirus, aunque ya por Europa se va escuchando que toda esta maldad está otra vez con fuerza levantándose ahí, pero tenemos que seguir mirando al Señor, nuestro buen pastor. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor sigue estando con su iglesia desde ahora y para siempre. Desde que comenzó este virus aquí en los meses de marzo hasta esta hora, el Señor ha guardado a toda su iglesia. El Señor ha guardado a toda su creación. El Señor ha sostenido a su iglesia. Seguimos en las manos del Señor. Seguimos confiando en el Señor. Y solamente el Señor nos infundirá aliento. Por eso dice, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, ánimo, esperanza, fortaleza. Solamente está en el Señor. Tenemos que cumplir en toda su voluntad. Tenemos que esperar en el Señor. Él nos cuidará. Recordando que el Señor va a intervenir en nuestra vida y nos va a mostrar el camino. Pero tenemos que seguir esperando en Él. Vamos a buscar en Salmos 25, verso 1 y 2. Salmo 25, verso 1 y 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Qué interesante es confiar en la palabra del Señor. Qué interesante es esperar en Dios. Qué interesante rendirnos ante el Señor. Mira lo que dice. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Eso es lo que va a pasar, mi hermano. ¿Sabes? Aun cuando la iglesia no lo abran para los cultos. Aun cuando nos pongan todas estas limitaciones.
Dios mío, en ti confío. No seamos avergonzados. Vemos que otras instituciones están abiertos, todos los locales están abiertos, restaurantes, todos están abiertos. La iglesia cerrada. Y nos abren para este noviembre, pero todavía con restricciones de que no podemos hacer cultos. Lo más triste, hermano. Pero sabes, la esperanza en el Señor nos da la victoria y nos da el ánimo para seguir. El Señor nos va a levantar, dice, levantará mi alma, dice. El Señor nos va a sostener en victoria, porque confiamos en el Señor siempre. Tenemos que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que descansar en Dios. Todo lo que nosotros vamos a hacer es con nuestra mirada en el Señor, con nuestra vida en las manos del Señor, cumpliendo en todo la voluntad de Dios, para no tener miedo, hermanos. Abrirá la iglesia un momento, pero hay que ir sin tener miedo. Hay que ir en victoria, porque el Señor está con nosotros, porque su vara y su cayado nos infunden aliento y esperanza. Todo está en Dios. Por eso queremos animarnos en el nombre del Señor. Y queremos pedirle a la iglesia que ore. Que nos mantengamos allí ante la presencia del Señor orando. Que nuestro corazón se conecte al corazón de Dios para entender su voluntad. Y que aprendamos a esperar en Él. Pacientemente esperé a Dios y Él me respondió. Si el Señor todavía no permite los cultos, seguiremos esperando pacientemente, pero en victoria, en victoria. La iglesia del Señor, el pueblo del Señor no se ha rendido ante el mundo. El pueblo del Señor se ha rendido ante Dios. Y si esta es la voluntad de Dios, seguiremos en el Señor, pero firmes, porque Él puede guardar a su pueblo para siempre. Él puede sanar a su pueblo en todo tiempo. Y Él puede guiar a su pueblo por medio de su Espíritu Santo siempre. Así que vamos a mantenernos firmes en el Señor. Y vamos a seguir obedeciendo en toda la palabra del Señor. Confiando totalmente en Él. Vamos a orar. Padre de los cielos, Dios bendito, Rey de gloria, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para meditar un momento en tu palabra, en la Escritura, para que tú nos puedas guiar de acuerdo a tu consejo, Señor. Gracias porque tú nos das paz. Tú eres nuestro buen pastor y tú nos guiarás a toda obra buena, Señor. En tu gracia y en tu misericordia nos mostrarás el camino. Y aprenderemos, Señor, a descansar en ti, a entender los tiempos, los planes y los propósitos. Y todavía no es tiempo de volver a tu casa, Señor. Así lo has determinado. Pero gracias, Dios, porque nos das la esperanza y la fortaleza de que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú nos guiarás desde ahora y para siempre. Gracias, Dios, bendecimos tu nombre. A ti se ha dado, Dios, el honor y la gloria, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Gracias a Dios entonces por este tiempo. Les animamos a seguir firmes en las cosas del Señor. Agradecemos a todos los amigos y hermanos que se conectan siempre, que nos escriben, nos dan sus mensajes de ánimo y de esperanza. Gracias a todos porque en estos tiempos difíciles queremos mantenernos unidos en el Señor y sosteniéndonos para seguir adelante juntos. Agradecemos también a todas las personas que generosamente ayudan a los necesitados y traen sus víveres. Muchas gracias a ustedes por colaborar. Gracias también a los amigos y familiares que nos están pidiendo ayuda y entonces estamos viendo la forma de ayudarles, de compartirles la palabra del Señor, de enseñarles la Escritura, de meditar juntos con ellos en la palabra y que todos podamos también salir adelante. Muchas gracias entonces, saludo de mi esposa Isamar, de mi Carlito GC,
Que la gracia de Dios nos permita a todos estar fuertes y animados. El próximo domingo estamos de ayuno, también tenemos Santa Cena y también Kilo de Amor, así que si quieres aportar ahí, ayudar a las personas, a los hermanos de la iglesia que están pasando necesidad, nos escribes al inbox, al Facebook, al WhatsApp y podemos ver cómo podemos recibir esta ayuda también. Así que Dios me los guarde mucho, bendiciones, ánimo y que el Señor esté con ustedes en todo tiempo, en todo momento y los guarde de todo mal. Nos vemos prontamente. Chao. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Es esta preciosa alabanza que vamos a entonar. Ven conmigo a la casa de Dios a celebrar juntos el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarlo con regocijo y gozo en nuestros corazones. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Tú eres digno, Dios. Acompáñenos ahí en sus casas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos. Una vez más, cántalo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios,
tu casa, Señor. En la casa de Dios, en tu casa, Señor. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños, y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba, y que permanezcas por siempre en el Señor, y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será